Hola Katy, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Fernandinho, Dios te bendiga, qué bueno saludarte, qué bueno que estás ahí. Salúdame a tu esposita y tu familia. Isco, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí, Isco, Dios te bendiga. Hello Angie, welcome. God bless you. I hope you're doing good. Tenía trigales, mi Señor, y bellos cantos me llevó. Bueno, mi mamá está ahí peleando la batalla, ¿ok? Gracias por preguntar por ella. Ahí está, gracias a Dios. Luchando. Dios ha sido muy bueno con ella y ha sido fiel con ella y no se puede pedir más, gracias al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hola Josué, Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Josué, estoy bien orgulloso de tus hijos, de Efraín y de Deborita, que me acaban de demostrar sus notas y qué orgulloso me siento de ellos. Así es que vas a tener que invitarlos a una pizza o algo, pero los tienes que premiar aparte de lo que Dios va a hacer con ellos. Martita, me da tanto gusto saludarte. Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás ahí. Qué bueno que ya estás ahí. Gloria al Señor. Tenía trigales, mi Señor, que bellos campos me llevó. Hola mi bella Pri, Abraham, Dios te bendiga. Qué gusto saludarlos, bienvenidos, te amo Prisi, qué bueno que estás ahí. Hermana Vilma, Dios te bendiga, es un honor saludar. Oh, muchas gracias, qué bueno que la estás disfrutando, me alegra mucho. Hermana Maite, Dios te bendiga, es un gran honor saludarles. Hola Melissa, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Melissa. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a toda la familia que tenemos allá en California. Que ese equipo precioso que Dios nos ha dado en California, dirigido por nuestra hermana Milgian y su esposo Edgar Teo. Los amo y los bendigo. Todos aquellos que nos miran también por YouTube, los bendigo con todo mi corazón. Y gracias por siempre estar atentos y queriendo conocer más de la palabra del Señor. Carmencita Posadas, es siempre una bendición verla ahí conectada. Ok, hermano Orlando Cienfuegos, es un honor. Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a toda la familia. Siempre me anima mucho ver el grupo que está atento para escuchar la palabra del Señor. Mira quién está ahí, la hermana Vilma Flores en San Pedro Sula, Honduras. Hermana Vilmita, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me alegra mucho saludarte y espero que estés bien. Aleluya. Oh, bendito
sea el nombre de Jesús. Vilma Alvarado, mira qué gusto saludarte, prima. Dios te bendiga. Bienvenida. Quédate ahí a aprender palabra del Señor. Salúdame a tu padrecito, por favor. Dile a mi tío Gabriel que lo quiero mucho y lo bendigo con todo mi corazón. ¿Ok? Ok, hoy quiero comenzar un poquito rapidito porque debo procurar terminar a tiempo. Junior, te amo mucho, Dios te bendiga, porque tengo una videoconferencia con nuestros pastores en la selva amazónica del Perú después de esto. Débora González, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Miriam Bamaca, qué bueno que estás ahí, es un gran honor saludarte. Hermana pastora Inés Urrunaga Coral, Dios te bendiga. Ahorita mismo estaba anunciando que necesito terminar a tiempo porque tengo una videoconferencia con ustedes. Vamos a estar conectados con la selva amazónica del Perú, allá en Iquitos, donde están reunidos todos nuestros presbíteros, y va a ser lindo poder compartir con ellos un momento. Aleluya. Wanda Guzmán, bienvenida, Dios te bendiga. Oh, muchas gracias, mi amor, Dios te bendiga. Mi bella Luz, Dios te bendiga. Aleluya. I love you too. Mira, ahí está el pastor Noé Catalán. Oh, gloria al Señor, pastor. Dios te bendiga. Qué honor y qué gusto saludarte, pastor. Por favor, salúdame la congregación. Dile que no nos hemos olvidado de ustedes. Estamos soñando en grande con ustedes. Esta pandemia no va a durar toda la vida. ¿Ok? No lo dudes, hermana Inés, que les amo con todo mi corazón. ¿Ok? Muy bien. Hoy entramos entonces al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Yo esta mañana estaba compartiendo que la verdad es que yo tengo 30 años de predicar la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Muchas gracias, Martita. Bueno, la verdad es que tiene razón. No me he sentido muy bien desde hace ya un par de días. Sinceramente no sé qué sea. Yo tengo la particularidad que solo tomo medicina cuando realmente siento que estoy grave. Yo no estoy grave, pero no me he sentido bien. He sentido incómodo. Ok, pero aquí estoy con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hermana Jessica Bustamante también está allá con... ellos se reúnen allá en Iquitos, se reúnen en una iglesia y ahí se ponen varios hermanos a escuchar la palabra del Señor. Así es que a todos los hermanos que están conectados a través del teléfono de alguien más o en el televisor de alguien más, a los que nos miran por YouTube, los bendigo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Telmita, llegaste justo a tiempo, Dios te bendiga. Ok, entonces les estaba diciendo que cuando yo tengo 30 años de predicar la palabra del Señor, bueno, los últimos 30 años continuamente, y una de las cosas que siempre me ha deleitado es el estudio de la palabra del Señor. Pero tengo que reconocer y confesar que esto que hemos estado haciendo por este año, desde el inicio de este año, ha sido una cosa maravillosa. Si ustedes se recuerdan, comenzamos en diciembre a hablar sobre visión, sobre planificación. Después nos metimos a hablar sobre el ayuno y así nos fuimos yendo. Después nos metimos a hablar sobre Malaquías
y de Malaquías, Dios habló a mi corazón sobre la necesidad de meternos a estudiar el libro, el Nuevo Testamento de una forma sistemática. Yo no sé si lo vamos a terminar. Es posible que Cristo venga antes de, pero lo que quiero decirles, prima, que me da tanto gusto saludarte, qué bueno que ya estás ahí, pero lo que quiero decirles es que yo me deleito y tengo que decirle que mi corazón se quebranta y usted no se imagina las experiencias lindas que yo he tenido estudiando la palabra del Señor. Yo personalmente creo que los temas han sido puestos directamente por Dios, ¿me entiende? Dios nos conoce, Dios sabe dónde estamos, y yo vuelvo a insistir, yo creo que lo que Dios está haciendo es que Él está preparándonos, ¿me entiende? Lo más importante de nosotros es que nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor, ¿ok? Hoy estamos metiéndonos a este nuevo capítulo, ¿me entiende? Es el último capítulo del Sermón del Monte. Así que yo creí que sería bueno echar un vistazo bien rápido al terreno que ya hemos cubierto, ¿me entiende? El Sermón del Monte cubre una gran cantidad de material, pero hay temas que han tocado mi corazón y yo creo que son bien importantes y que usted y yo podemos de alguna manera rastrear de una sección a otra, de una enseñanza a otra, ¿me entiende? Si usted se recuerda, ¿me entiende? A cuánto yo quisiera poder compartir a través de esto, pantallas y todo, aunque yo, cuando el estudio esté terminado, vamos a poder hacer todo eso de transmitir diapositivas y videos y tantas cosas, pero por el momento estamos limitados con eso. Pero si yo tuviera que resumir el bosquejo de lo que hablan los primeros 7 capítulos, de hecho que la mayoría de esos temas ya nosotros los hemos tocado. En primer lugar, en Mateo capítulo 5, de versículo 1 al 12, nosotros hablamos del carácter del cristiano. ¿Ok? Después, en el capítulo 5, versículo 13 al 16, hablamos sobre la influencia del cristiano. Después hablamos de la justicia del cristiano en el capítulo 5, versículo 17 al 48. Si usted se recuerda, hablamos sobre las relaciones del cristiano en el capítulo 7, del versículo 1 al 12. Y luego el destino del cristiano. Fíjese que en el capítulo 5 tratamos con el carácter del cristiano, con la influencia del cristiano, con la justicia del cristiano. Y en el capítulo 6 tratamos con la motivación del cristiano. ¿Se recuerda que dijimos que se podría resumir todo eso en 2 palabras? Que es Dios primero. ¿Ok? Y ahora que nos estamos metiendo al capítulo 7, vamos a tratar de las relaciones de los cristianos, del versículo 1 al 12. Y finalmente vamos a hablar del destino de cristiano, de los versículos 13 al 27. Entonces, esta enseñanza o esta sección sobre las anteriores del cristiano se divide en 2 partes. ¿Ok? En 2 partes. Hoy vamos a ver nuestra relación con las otras personas, nuestra relación con las personas que nos rodean, ¿ok? Debemos ser hermanos y hermanas que amamos, Dios mío, en lugar de ser jueces que juzgan. ¿Aló? Debemos ser hermanos y hermanas que nos identificamos por lo mucho que amamos y no por lo mucho que juzgamos y condenamos. Yo sé que usted no tiene ese problema, pero hay algunos que yo sé que sí. ¿Ok? Y en la próxima enseñanza vamos a ver nuestra relación con Dios, de cómo Dios quiere que nosotros seamos como niños que piden cosas buenas y las reciben. ¿Ok? Pero ahora vamos a seguir observando nuestra relación con las personas que nos rodean, ¿verdad? Con otras personas. Y para eso, usted y yo tenemos que meternos a estudiar el capítulo 7, del versículo 1 al 6. Y óyeme, déjeme repetirlo una vez más. Usted y yo debemos ser hermanos y hermanas
que amamos en lugar de andar juzgando y condenando. ¿Ok? Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 6. Mire lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oiga eso, por favor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que el magisterio de tu palabra descienda sobre nosotros, que nos hables de acuerdo a nuestra necesidad, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Fíjese que si yo hiciera una pregunta y le dijera a todos los cristianos que eligieran un versículo, su versículo favorito de la Biblia, estoy seguro que la mayoría diría San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me entiende? Y si el mundo, óigame esto, si le preguntáramos al mundo y le dijéramos que elija su versículo favorito, estoy seguro que el mundo escogería Mateo capítulo 1, versículo 7. Y diría, escrito está, no juzguéis. El mundo nos pediría que no los juzguemos. Y es posible que ni siquiera sepa dónde se encuentra. Es posible que el mundo ni siquiera sepa dónde se encuentra la cita de ese pasaje bíblico. Es posible que no te puedan decir el capítulo ni el versículo. Pero yo no sé si tú lo has oído, pero ellos lo recitan continuamente. El problema es que no conocen su contexto. No es solo uno de los versículos más citados en la actualidad, sino que también es uno de los versículos más incomprendidos. Ellos conocen el versículo, pero no conocen su contexto. El otro problema es que cuando la gente dice, no juzgue, no juzguéis, por lo general te están juzgando cuando lo dicen. ¿Ah? Algunas de las personas quieren aplicar no juzguéis incluso a Dios. Y cuando escuchamos a la gente usar este verso una y otra vez fuera de contexto, yo no sé si usted, pero yo me siento tentado a responder con una paráfrasis de un hermano que se llama Íñigo Montoya. ¿Se acuerda de ese hermano? Que salió en aquella famosa película de la princesa prometida. Él dice, ¿sigues usando ese verso? No creo que tú sepas qué es lo que significa. ¿Me entiende? Entonces, esta es una sección, esta es una enseñanza particularmente desafiante del Sermón del Monte. Y es una sección con la que yo tengo que confesar que yo me siento que he estado luchando con ella últimamente. Por eso le digo que el Señor me ha hablado mucho y me ha ministrado a través de todo ello. Mire, yo no lo sé. Tal vez me estoy volviendo viejo y malhumorado. Pero me encuentro teniendo que confesar el pecado de juzgar y el espíritu crítico cada vez más en estos últimos días. Oh, yo oro en el nombre de Jesús para que Dios
Use esta enseñanza de la Escritura para que nos ayude a ti, óyeme, para que nos ayude a ti y a mí hoy mismo. En primer lugar, mira el punto número 1 para los que están tomando nota. Es que nosotros tenemos que entender qué es lo que Jesús quiere decir cuando dice no juzguéis. No juzgues. Para eso tenemos que empezar. Dado que este versículo se usa con tanta frecuencia fuera de contexto, debemos comenzar respondiendo a la pregunta que, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice no? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir cuando dice no juzguen? Óigame por favor. Jesús aquí, en primer lugar, Jesús no está prohibiendo hacer juicios morales. Cuando Jesús dice no juzguéis, Él no se refiere a no hacer juicios morales, es decir, discernir lo que está bien y lo que está mal según la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y sabemos esto porque en otros lugares de la Biblia realmente requiere que hagamos juicios morales. De hecho, más adelante lo vamos a ver. En este mismo capítulo, Jesús nos va a decir que hagamos juicios morales 2 veces en el versículo 6. Cuando dice que nos echemos, que no echemos nuestras... ¡Ay, Dios mío! Este versículo le cae mal a mucha gente. Pero cuando dice que no le echemos las perlas a los cerdos. Y luego en los versículos 15 y 20... cuando nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas. Usted y yo no podríamos obedecer ninguno de estos mandamientos a menos que se nos permitiera hacer juicios morales sobre lo que está bien y lo que está mal. Fíjese que en Juan, capítulo 7 y versículo 24 dice: no tengas nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas. Eso es lo que dice esta versión. ¿Sí me entiende? En Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: no tengas que ver. Perdón, discúlpeme, me salteé. Juan capítulo 7 verso 24 dice: deja de juzgar por meras apariencias y haz un juicio correcto. Efesios capítulo 5 versículo 11 es el que dice: no tengas nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas. Como cristianos, usted y yo definitivamente tenemos que hacer juicios morales. Tenemos que discernir correctamente lo que está bien y lo que está mal, pero siempre de acuerdo a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Irónicamente, aunque esto no es lo que Jesús quiere decir con este versículo, esta es la forma en que la mayoría de las personas lo citan y lo interpretan. Ellos creen que Jesús está diciendo que no puedes llamar al pecado pecado, que no puedes comentar sobre el comportamiento moral, que no puedes juzgar, oh Dios mío, las acciones de otra persona que están incorrectas. Y el problema es que si no puedes juzgar lo que está mal, entonces tampoco puede juzgarlo como algo correcto. Y así, las mismas personas que dicen no juzgues, cuando hacemos el juicio moral de que una determinada acción está mal, entonces también están juzgando cuando el juicio moral de que una determinada acción es incorrecta, es correcta. Cuando Jesús dice, no juzguéis, Él no prohíbe hacer los juicios morales. Eso lo tenemos que tomar bien claro.
todos debemos tomar decisiones sobre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que prohíbe Jesús aquí? Óigame, lo que Jesús prohíbe es aquella crítica con un espíritu de juicio, con un espíritu de condenación. Esto es lo que Jesús está prohibiendo en este lugar. ¿Me entiende? Él no está hablando de evaluar el comportamiento, ¿me entiende? Sino de condenar a la persona, menospreciar a otras personas. De eso es que está hablando. Y usted y vamos a encontrar un buen paralelo con este versículo en Romanos, capítulo 14 y versículo 10, donde Pablo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque al final todos estaremos ante el tribunal de Dios. ¿Me entiende? Hay un hermano que se llama J.C. Riley. Fíjese que él capta bien esto cuando él escribió esto. Dice, lo que nuestro Señor quiere, lo que Él quiere condenar, es la censura y con un espíritu que busca fallas. La disposición a culpar a otros por ofensas insignificantes o asuntos de indiferencia. El hábito de emitir juicios apresurados. Y la disposición, hermano, de magnificar errores, de hacerlos más grandes y de querer exhibir las debilidades de nuestro prójimo y hacer peor que ellos. Esto es lo que nuestro Señor está prohibiendo. Y luego agrega él dice, eso era común en los fariseos. Yo conocí a un hombre que cuando alguien pecaba lo ponía delante de la gente y los avergonzaba y los humillaba. Pero un día el hombre se tropezó y la gente lo quería linchar. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Mucho cuidado con eso. Yo siempre le digo a mis hijos, le digo a mi gente, usted y yo no tenemos solvencia para condenar ni para señalar a nadie. Fíjese que con estos versículos Jesús no nos prohíbe hacer juicios morales. Por favor, entiéndame bien eso. Usted y yo tenemos que discernir el bien del mal. ¿Me entiende? Usted y yo debemos enseñar los mandamientos de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad del Señor. Sin embargo, Él nos prohíbe hacer una crítica con un espíritu de juicio condenatorio que se exalta o que te exalta a ti mismo mientras desprecias a los demás. Y ese es el problema que Jesús está abordando aquí, hermano. Y como consecuencia, es un gran problema que todos nosotros tenemos que abordar. No juzguéis. Entonces el punto número 1 es ¿qué es lo que el Señor quiere decir aquí? Y el punto 2 es ¿por qué no debería de juzgar a los demás? Eso está en el versículo 1 al 5. ¿Ok? Ahora que ya sabemos lo que Jesús quiere decir cuando dice no juzguéis. ¿Me entiende? Óigame, está prohibido. Él lo que está haciendo es prohibiendo que nosotros juzguemos. ¿Me entiende? Con un espíritu de juicio y condenatorio. Él está prohibiendo que nosotros emitamos juicio sobre otra gente y que la despreciemos por sus debilidades y por sus errores. Y luego, a continuación, Él sigue diciéndonos por qué es que no debemos juzgar a los demás. Y el Señor en esto nos da 4 razones en estos versículos. Número 1, dice, porque tú no eres juez.
Tú no eres juez. Simplemente no eres juez. Mire lo que dice el versículo. Mire lo que dice. No juzguéis, o también seréis juzgados, dice versículo 7, capítulo 7, verso 1. Dios mío. Si vas a ser juzgado tú mismo, si tú mismo vas a ser juzgado, eso significa que tú no eres juez. Aquí hay una pequeña pista. Fíjate, si estás en una sala de un tribunal y alguien más está sentado en el banco sosteniendo un mazo, un martillo en la mano, significa que lo que está evaluando es tu vida. Óyeme, no te engañes, tú no eres el juez. Tú no eres juez, Dios es el juez. Pero desafortunadamente a algunas personas a ellos les gusta proclamarse jueces, jurados y verdugos. ¿Por qué? Esa gente tiene un espíritu duro y son bien críticos, hermano. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que esa gente es buena para ponerle el dedo al otro, pero se les sale el demonio cuando se los ponen a ellos. Estos siempre están mirando las faltas de otra gente. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta jugar el papel de jueces. Pero yo creo que hay una razón por la que Dios es el juez y no tú. ¿Sabes por qué tú no eres el juez? ¿Sabes por qué? Porque no estás calificado. No calificas. No conoces la historia o los antecedentes de la otra persona. Nosotros tenemos la tendencia a juzgar siempre el efecto de una cosa, pero no conocemos la causa. No conocemos las circunstancias atenuantes, lo que provocó esa situación. No sabemos lo lejos que ha llegado esta persona, cuánto esta persona ha sufrido. No sabemos qué pudo haber provocado todo eso, ¿me entiende? Usted y yo no conocemos los motivos de la otra persona. Por eso es que Pablo escribe en Romanos capítulo 14, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio amo se levanta y cae, dice Romanos 14:4. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que tú no eres juez. Está diciendo que tú no estás calificado para ser juez. Que solo Dios puede juzgar perfectamente. Dios mío. Cuando yo me meto en la escritura y miro lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Mire lo que dice. Cualquiera que habla contra su hermano o lo juzga, habla contra la ley y la juzga. Cuando juzgas la ley no la estás cumpliendo, sino que estás juzgando sobre ella. Solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago dice que hay un solo legislador y juez. Y dice que esa persona no eres tú, ni soy yo. Santiago dice que cuando nosotros hablamos en contra de nuestro hermano, no solamente estamos juzgando a nuestro hermano, sino que también estamos juzgando la ley. ¿Por qué? Hermano José, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque la ley te dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hablas en contra de tu prójimo, ya no lo estás amando, sino que lo estás juzgando. Cuando se establece, cuando uno de nosotros se establece como juez, lo que está diciendo es que somos mejor que otras personas. Y ahí tenemos dos problemas. En primer lugar, no lo estamos haciendo. Y en segundo lugar, estamos fallando en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se puede amar y juzgar al mismo tiempo, desde la perspectiva humana.
Entonces, ¿por qué yo no debería de juzgar a los demás? La primera razón por la que Jesús nos da es porque, mire, la primera razón que Jesús nos da es que usted y yo no somos jueces. La segunda, porque dice la Biblia que Dios te juzgará de la misma manera como tú juzgas a los demás. Porque Dios nos va a juzgar a nosotros, hermano, de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás. Mire lo que dice el versículo 2. Porque de la misma manera que juzgas a los demás serás juzgado, y con la medida que uses se te medirá. Mateo 7:2. Dios dice que nos va a juzgar de la misma manera como nosotros juzgamos a los demás. Entonces, si somos duros y somos autoritarios como los demás, ¿aló? Pues Dios nos va a juzgar con dureza. Eso es lo que la Biblia dice. Pero que si somos amorosos y misericordiosos con los demás, oh Dios mío, pero si tenemos un espíritu generoso, pasando por alto las faltas de los demás, tenemos que estar, porque la Biblia lo dice, que Dios nos va a mostrar misericordia, que Dios nos va a tratar como hemos tratado a los demás. Mire, esto no es nuevo, hermano. Esto no es, si usted se da cuenta, esto el Señor ya lo enseñó varias veces en el Sermón del Monte. Justo al comienzo de las bienaventuranzas, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7. Y luego, hermano, si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 6, versículo 12, en el Padre Nuestro dice: Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también encontramos este mismo principio en otras partes de la Escritura. Sí, Pablo escribe en los Romanos, a los Romanos capítulo 2, verso 1, dice: tú, por tanto, no tienes excusa, tú que juzgas a otro, porque en cualquier momento en que juzgues al otro, te estás condenando a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, Jesús está diciendo que usted y yo debemos esperar de recibir el juicio en base a la misma forma en cómo lo damos. ¡Wow! Fíjese que los rabinos ellos hablaban de dos medidas que Dios usó para juzgar a las personas: la medida de la justicia y la medida de la misericordia. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la medida que tú usas? ¿Cuál es la medida que tú y yo usamos contra otras personas? Ahora la pregunta es: ¿cuál es la medida que tú quieres que Dios use contigo? Hay una canción, hay un canto en inglés que le escribió el hermano Bruce Cockburn, que dice una parte que dice: a todo el mundo le encanta que se haga justicia, pero que se le haga justicia a otra persona. Pero no nos gusta que se use esa misma medida de justicia en nosotros mismos. Dios mío, cuando usted y yo vamos a la Escritura y leemos en Santiago, capítulo 2, versículos 12 y 13, Dios mío, oiga lo que dice: habla y actúa como los que van a ser juzgados por la ley que da la libertad, porque a quien no ha sido misericordioso se le mostrará juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese que una vez más Dios nos insta a ser misericordiosos con los demás, en lugar de tener un espíritu duro, un espíritu severo, un espíritu crítico, un espíritu que condena. ¿Por qué?
Porque Dios nos juzgará de la misma manera como juzgamos a los demás. Entonces Dios nos va a juzgar de la misma manera. Y en tercer lugar, oye, es que debe juzgarte a ti mismo. Debe juzgarte a ti mismo. Ay, Dios mío. Que antes de echarle el ojo al otro, tienes que echarte un ojo a ti. Esa es la tercera razón por la que no debemos juzgar a los demás, hermano. Primero debemos juzgarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice el versículo 3, del 3 al 5. ¿Por qué miras la mota de aserrín en el ojo de tu hermano y no prestas la atención a la viga que hay clavada en tu propio ojo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando en todo tiempo hay una viga clavada en tu propio ojo? Luego dice, hipócrita, primero quítate la viga de tu propio ojo y luego verás claramente para quitar la mancha del ojo de tu hermano. Dios mío, yo no sé si a usted le parece. Pero a mí me parece que esta es una ilustración maravillosa. Y ¿sabe? Podría causar risa porque yo siento que está llena de humor y de sabiduría y que va directo al grano, hermano, que da en el punto. Porque el énfasis en estos versículos está en esas dos palabras: tuyo, tú y yo. 3 veces, hermano, en estos versículos Jesús dice, tu propio ojo, tuyo, es tuyo. Nosotros somos buenos para juzgar a los demás, pero no somos buenos para juzgarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Se ha dicho que somos buenos jueces por los errores de otros, pero que somos buenos abogados defensores de nuestros propios errores. Sí. Somos rápidos para encontrar las faltas de los demás. Y por eso es que Jesús pregunta, ¿eres tan rápido para encontrar las fallas en ti mismo? ¿Te das cuenta de que tu misma rapidez para encontrar las fallas en los demás en sí misma es una gran falla? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces la tercera razón por la que no debemos juzgar a los demás es porque primero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Óigame, Jesús nos da 3 razones en esta ilustración por las cuales usted y yo nos debemos juzgar a nosotros mismos. Y la primera es esta. Óigame, esta es la primera. Que debemos conocer nuestros propios pecados mejor que los de cualquier otra persona. Mire por favor lo que dice el versículo 3. ¿Por qué miras la mota de aserrín que hay en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga que está metida en tu propio ojo? La viga en este versículo se refiere a ese gran trozo de madera. ¿Me entiende? La misma palabra se usó para la viga principal en una casa o un gran mastil de vela, o también se le llama un ariete. ¿Me entiende? El tablón o la viga es una imagen reveladora, porque la persona que juzga a los demás
además, con frecuencia o a menudo, usa la verdad como una viga en lugar, de como un medio para llevarle suavemente o llevar suavemente a alguien a la presencia de Cristo. Entonces la viga en nuestro ojo, la viga en tu ojo, no es solo de 2x2 y 2x4, sino más bien es una gran viga que tal vez varios pies de ancho y de 40 pies de largo. Está hablando de una viga enorme metida en el ojo. Este es otro ejemplo de lo que yo, ¿me entiende? Le veo el buen sentido del humor a Jesús. Porque es una imagen, si usted la quiere ver así, que pareciera loca y un escenario así un poquito loco, que cualquiera de nosotros podría decir como exagerado. Pero estoy seguro que mientras el Señor le estaba enseñando a la gente y le estaba enseñando a sus discípulos, estaba como riéndose diciendo que tú vas a juzgar a este que tiene una basurita en el ojo cuando tú tienes una viga metida en tu ojo. ¿Qué estás hablando? Jesús está diciendo que tienes una viga enorme. Una viga enorme que está saliendo de tu ojo. Pero pareciera que a ti no te importa que la tienes en tu ojo porque estás preocupado queriendo encontrar esa basurita en el ojo de tu hermano. ¡Estás loco! Y fíjese la razón por la que Jesús describe tus pecados como la viga y los pecados de tu hermano como una mota, como una basurita. Es porque tú conoces tu pecado mejor que los de tu prójimo. Cualquiera que sea el pecado que veas en otra persona, la verdad tú y yo conocemos muy poco. Conocemos mucho de nuestros pecados, pero poco de los pecados ajenos. Usted y yo solo sabemos lo que vemos en nuestro hermano. Pero tú y yo conocemos nuestra historia bien larga. ¿Me entiende? Usted y yo conocemos nuestras propias palabras y acciones pecaminosas. Usted y yo conocemos nuestros propios pensamientos pecaminosos. Y nuestros pecados son una viga, Dios mío. Óigame, nuestros pecados son una viga para nosotros. Pero los pecados de nuestro prójimo, de nuestro hermano, son solo una basurita en el ojo. Pero tenemos la tendencia natural de hacer las cosas bien grandes. Como que le pusiéramos lupa a los pecados de otra gente, a las faltas de otra gente. Pero cuando se trata de ver las faltas nuestras, tiramos la lupa a la basura y las hacemos bien chiquitas. Entonces Jesús nos dice que primero debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tengo que juzgar a mí primero? Bueno, en primer lugar, porque yo conozco mis propios pecados mejor que los que de cualquier otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, número uno, que conozco mi problema más que conocer el problema de la persona. Número dos, el Señor nos dice que es hipócrita preocuparse por los pecados de los demás más que por los propios. Entonces, la pregunta surge, ¿por qué deberías de juzgarte a ti mismo primero? Bueno, lo acabo de decir en el subtema. Porque es hipócrita que yo me preocupe por los pecados de alguien más.
más que de mis propios pecados. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja del ojo, cuando todo el tiempo hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Eso es lo que dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 7, verso 4. Es hipócrita preocuparme por los pecados de alguien más que de mis propios pecados. Es hipócrita porque parece que nos preocupamos más por la otra persona cuando en realidad no es así. Piensen eso, por favor. ¿Por qué nos preocupamos tanto por el pecado de otra persona? ¿Por qué? ¿Es porque te preocupa Dios y su gloria? ¿O es porque te hace lucirte mucho mejor y te hace sentirte mejor? Dios mío. La verdadera razón por la que nosotros menospreciamos a otras personas es porque estamos tratando de elevarnos a nosotros mismos y a veces nos queremos sentir más santos y superiores a otros. Yo no sé si usted un día conoció o ha escuchado al evangelista Jonathan Edwards, que fue uno de los hombres que fue parte del gran avivamiento que se vivió en toda el área de Nueva Inglaterra, acá en los Estados Unidos. Oiga, él escribió esto. Él dijo, las personas orgullosas tienden a hablar de los pecados de los demás. Es hipócrita, hermano. Óigame, es hipócrita colocarnos en el papel de juez, cuando nosotros mismos tenemos nuestros propios pecados. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy igualmente preocupado por todos los pecados contra Dios, incluido el mío? Si está realmente preocupado por Dios y su gloria, entonces estará más preocupado por tus propios pecados que por cualquier pecado de la demás gente. Hermano, es que es hipócrita preocuparte por los pecados de los demás que por los propios. Número 3, porque no puedes ayudar a otros con sus pecados hasta que primero no te hayas ocupado del tuyo. Entonces, ¿por qué debería juzgarme a mí primero? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Porque, óigame, hermano, porque yo conozco mis propios pecados mejor que los de cualquier otra persona. Segundo lugar, porque es hipócrita preocuparme por los pecados de los demás más que por mis propios pecados. Pero en tercer lugar, que no podemos ayudar a otro con sus pecados si primero no resolvemos los nuestros. Mire lo que dice el versículo 5. Primero dice, saca la viga de tu propio ojo. Luego verás claramente para poder quitar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a tu hermano con la basurita, con la moto en el ojo, cuando tú y yo tenemos una viga? ¿Cómo? Tienes esa enorme viga de 12 metros de largo que está saliendo de tu ojo. Y te acercas a tu hermano y a tu hermana y le dices, a ver, déjame ayudarte. Perdóneme, hermano, eso es ridículo. Eso es imposible. Jesús dice que primero debes encargarte de tus propios pecados. Mire, yo todas las veces, hermano, yo he viajado por tantos años, Dios mío, más de 30 años viajando por todo el mundo. Y cada vez que me subo en el avión, lo primero que dice la aeromoza, cuando empieza a dar instrucciones de qué hacer en caso de crisis allá arriba, en caso de cualquier situación, dice que si se desprende la mascarilla con el oxígeno, dice
que primero te la tienes que poner tú y después ayudar a los demás. Oh, por favor, óigame lo que le estoy diciendo. Ahora bien, por favor, óigame. Esto no significa que nosotros debamos ser perfectos antes de poder ayudar a los demás. De lo contrario, entonces nadie podría hacer nada. El hermano César Rivas dice, qué maravilloso fuera que todos pusiéramos en práctica la Biblia y sus sabias enseñanzas. Sí, qué maravilloso ser. Es posible que no lo alcancemos todo, eso lo dijo el apóstol Pablo, pero para eso estamos aprendiendo la palabra del Señor. ¿Me entiende? Estoy totalmente de acuerdo en que no. Por supuesto que no, pero le voy a decir, por eso estamos aprendiendo. ¿Ah? Pero óigame lo que le voy a decir. Que estoy de acuerdo que no necesitamos ser perfectos para ayudar a alguien. Porque si tuviéramos que ser perfectos, entonces nadie ayudaría a nadie. Pero sí significa que necesitamos confrontar y confesar nuestro propio pecado delante de Dios antes de estar en la posición de ayudar a alguien más. ¿Por qué no deberíamos de juzgar a los demás? Esa es la tercera razón. La tercera razón es que Jesús dice que primero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Se recuerda en el capítulo 6 en el libro de Isaías? Cuando la Biblia dice que Isaías vio la gloria de Dios. Cuando vio la gloria de Dios para él fue como un espejo. Él vio su miseria, él vio su condición. Por eso fue que él gritó, ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundos! ¿Sabe? La gloria de Dios fue como un espejo que le permitió ver su miseria. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios y caemos ante su gloria, la gloria de Dios nos refleja nuestra humanidad. Hermano, que usted y yo somos como gusanos que nos arrastramos en su presencia, apelando a su misericordia. No somos mejor y ni superior a nadie. Y cuando el Señor, cuando Isaías confesó que era un hombre de labios inmundos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le trajo un carbón encendido y le purificó los labios. Hermano amado, la palabra de Dios trae purificación a nuestra vida. Y después de que lo purificó, después de que lo limpió, le mostró el mundo que estaba sucio, contaminado y perdido. Y el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, si lo hiciste conmigo, Señor, también lo puedes hacer con ellos. Heme aquí, mándame a mí. Pero si el Señor no lo confronta con su pecado, Isaías va y mata a todos los sucios, que es lo que nosotros tenemos por tendencia a hacer. Óigame, hermano, este otro punto. Dios te llama a ayudar a los demás en lugar de juzgarlos. Ya le conté yo que una vez a mí un hombre me dijo en Guatemala, estábamos vendiendo pastelitos para recaudar fondos para el programa de rehabilitación. Y un hombre dijo, ¿para qué están juntando dinero para ayudar a esos marihuanos apestosos? Esos deberían de estar abonando la tierra. Y yo le dije a él, bendito sea Dios que usted no es Dios. Y le voy a decir algo. Tan fácil que es que un padre critique o señale los hijos de otro padre. Pero espérese que el problema llegue a su casa y se va a dar cuenta de la diferencia. Dios nos llama a ayudar a los demás en lugar de juzgarlos.
Cuando yo voy a Pavoncito, cuando yo voy al infierno, cuando yo voy a esos lugares, yo le pido al Señor con todo mi corazón que me vista con un espíritu de humildad. Que no importa cuántas marcas en el rostro, cuántos tatuajes en el rostro, que no importa cuántas cicatrices, que no importa la apariencia, que yo los pueda ver a ellos como grandes siervos del Señor, como potenciales siervos de Dios, gente que Dios puede levantar para la honra y para la gloria de su nombre, que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos. Entonces, óigame por favor. La cuarta razón por la que el Señor nos dice que no debemos juzgar a los demás es porque Él nos llama a ayudar a la gente y no a juzgarla. Mire por favor lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice. Primero dice, saca la viga de tu propio ojo y luego verás claramente para poder quitar la paja de tu hermano. En otras palabras, no debes ignorar la mota que hay en el ojo de nuestro hermano. Es necesario quitar la mancha. No es amoroso ignorar las faltas de otra persona. Fíjese, hay un hombre que se llama A.W. Pink. Él escribió esto. Él dijo, si realmente me preocupo por el bienestar de mi hermano, entonces el amor mismo requiere que no haga un guiño a sus pecados, sino que me esfuerce por salvarlos de ellos. Tanto como exigiría que le advirtiera cuando percibir la primera voluta de humo saliendo de una ventana de una de sus ventanas. ¿Por qué esperar a que su casa esté en medio incendiada antes de dar la alarma? Si realmente amamos a nuestros hermanos, vamos a querer ayudarlos en su pecado. Pero Jesús dice que debemos acercarnos a ellos como un hermano, como una hermana, y no como un juez. Dios mío, el hermano August Van Ryan, él escribió esto. Dijo, sea un ayudante de la fe del otro, en lugar de un crítico de sus faltas. Dios mío. O como escribió el hermano Dietrich Bonhoeffer. Él dijo, juzgar a los demás nos ciega, mientras que el amor ilumina. ¿Qué debemos hacernos? Dios mío, lo primero que debemos hacer es deshacernos de la viga de nuestro propio ojo para poder ver con claridad y así poder ayudar a nuestro hermano. Por favor, óigame lo que le voy a decir una vez más. El mundo no tendrá nada de esto, hermano. Por favor, óigame, el mundo no tendrá nada de esto. Intentas ayudar a alguien con su pecado y te responde, no juzgues. Y sabe, vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, de cómo ayudar. Bueno, hay gente que no quiere que la ayudemos. Hay gente que no quiere, pero cuando lleguemos ahí, vamos a tocar eso. Pero ahora yo solo quiero que usted y yo entendamos que cuando Jesús dice no juzgues, Él no está prohibiendo Él no está prohibiendo que nos ayudemos mutuamente cuando pecamos. Más bien, lo que Él prohíbe es que tengamos un espíritu severo, un espíritu duro, un espíritu crítico, de juicio y de condenación. Porque eso se interpone en el camino para ayudar a otros. Las Escrituras nos enseñan la importancia de la mansedumbre al ayudar a alguien con su pecado. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo suavemente. Pero, ¿por qué? Porque debes tener cuidado que tú mismo no vayas a ser tentado. Óigame,
¿Cómo se le quita una basurita del ojo a un hermano? ¿Cómo? Perdóneme, el ojo es una cosa tan sensible que usted tiene que sacarla con cuidadito. ¿Ah? Con un hisopo, con algo. ¿Me entiende? Usted no va a llegar con un cepillo de alambre. No. Usted le sopla a veces o le echa unas gotitas, pero usted trata ese ojo con mucha suavidad. Porque si no, en lugar de hacer un bien, va a hacer más daño. ¿Me entiende? Y que dice que nos tenemos que acercar a esa persona con amor. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:8. ¿Qué es lo que dice? Que el amor cubre multitud de pecados. Oh, Dios mío, a mí me gusta mucho lo que escribió el hermano Billy Graham. El hermano Bill Graham dijo: es el trabajo del Espíritu Santo convencer. Es el trabajo de Dios juzgar. Y mi trabajo es amar. Y esa es la cuarta razón por la que tú y yo no debemos juzgar a los demás. Porque Dios nos llama a amar. Dios nos llama a ayudar a la gente en lugar de juzgarlos. Dios mío, se me fue el tiempo otra vez. Pero quiero terminar. Deme 5 minutitos más. ¿Está bien? 5 minutitos más. Ahora, el punto, yo les había dicho que íbamos a hablar un poquito después del versículo 6. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se niegan a recibir la ayuda? ¿Ah? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, este es el punto final y con esto voy a ir terminando. ¿Qué pasa con estos que no quieren recibir la ayuda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos aquellos que no quieren escucharnos? ¿Ah? Fíjese que Jesús aborda esa situación también en el versículo 6. Y lo dice de una manera en la que a mucha gente no le gusta que uno se lo diga. Él dice: no le des a los perros lo que es sagrado, ni le tires a los cerdos las perlas. Porque si lo hace, es posible que lo vayan a pisotear bajo sus pies y luego se vuelvan y te hagan pedazos. Así dice. Entonces fíjese, hermano, mire, es cierto, no todo el mundo quiere que les ayudemos con su pecado, no. Por eso fue que dijo el hermano Warren Wiersbe. Él dijo: no todo el mundo es una oveja. Algunas personas son perros o cerdos y otras son lobos con piel de oveja. Somos las ovejas del Señor. Pero esto no significa que debemos dejar que la gente nos engañe. No todo el mundo tomará con amabilidad cuando intentemos ayudarlos con su pecado. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que se niegan a ser ayudados? ¿Qué hago, pastor? Por favor, dígame. Bueno, déjame compartirte 3 cosas que hay en el versículo 6 que nos va a ayudar a todos. Óigame, el evangelio no se le puede imponer a nadie. En primer lugar, tienes que saber que el evangelio no se le puede imponer a nadie, no se le puede imponer a la gente. Lamentablemente hay personas que parecen no poder manejar la verdad del evangelio. Y sabemos lo precioso que es el evangelio. Y nosotros queremos que todos conozcan el amor asombroso y el perdón glorioso que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero sinceramente lo más que usted y yo podemos hacer es ofrecer el evangelio. Usted y yo no podemos forzar a nadie. En segundo lugar, no se involucre con aquellos que tratan el evangelio con desprecio. ¿Me entiende? No se involucre con aquellos que tratan el evangelio con desprecio.
Las palabras de Jesús en el versículo 6, hermano, la verdad le digo, pareciera que asustan al principio, y por supuesto que debería de hacerlo. ¿Por qué el Señor llama a las personas perros y cerdos? Bueno, en aquel entonces los perros y los cerdos eran considerados animales inmundos. Por cierto, estos eran perros salvajes de los que Jesús estaba hablando, no eran perros domésticos como los que tenemos hoy, que comen mejor que muchos niños en la calle en Guatemala. ¿Me entiende? Por supuesto, algunas personas también tienen cerdos como mascotas hoy día. Y Jesús dice que no le dé la carne sagrada a los perros salvajes. Porque de todas maneras no van a notar la diferencia. Y que los cerdos no estarían felices si les das perla en lugar de vianda, en lugar de comida, en lugar de concentrado, en lugar de legumbres. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pisotearlo con los pies. Y se van a enojar y se van a volver contra ti. Eso es como mis hermanos allá en la selva del Perú, que dice, mire, no alimenten las pirañas. No le dé de comer a los caimanes, no le dé de caminar, no le dé de comer a los cocodrilos. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque si usted los está alimentando ahí en la selva, lo van a venir a buscar a usted. Se lo van a comer a usted. Jesús no está diciendo que no compartamos el evangelio con la gente. Eso no es lo que está diciendo. Óigame, por supuesto que tenemos que compartir el evangelio. Pero Jesús nos advierte que no todos van a aceptar el evangelio. No todo el mundo va a aceptar la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios. No todo el mundo va a aceptar la verdad espiritual. El hermano Frederick Brunner, fíjese, el hermano Frederick Brunner escribió, dijo, algunas personas tienen muchas manchas inofensivas en los ojos, pero otros tienen garrotes dañinos en las manos, dijo. No solo debemos ser inofensivos como las palomas, pero la Biblia dice que tenemos que ser prudentes como la serpiente, sabios como la serpiente. No se involucre con aquellos que tratan el evangelio, con aquellos que menosprecian el evangelio, con aquellos que tratan el evangelio con desprecio. En Proverbios 23:9 dice, no hables con un necio, porque se burlará de la sabiduría de tus palabras. En Proverbios 9:8 dice, no reprendas al burlador, o te odiará. Reprende al sabio y te amará. Aquí hay un ejemplo de, como dijimos en el versículo 1, en que debemos ejercitar el discernimiento y hacer juicios correctos. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió, cuando los mandó en misión. Él les dijo, si alguien no les da la bienvenida, si alguien no nos recibe, si alguien no escucha sus palabras, aún el polvo que está en la sandalia de sus pies sacudan. En otras palabras, si la bendición que ustedes llevan no la reciben, no la dejan, aún el polvo sacudan y váyanse de ese pueblo. Porque cuando alguien rechaza el evangelio continuamente, hermano, entonces es tiempo de hacernos a un lado e irnos en otra dirección. Claro, usted puede seguir orando por ellos. Yo no estoy diciendo que los haga enemigos suyos. Debe seguir orando por ellos. Debe seguir siendo amigo de él. Pero no los involucre continuamente en el evangelio. Porque no. Deje que Dios sea el que obre.
La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad. Y te voy a decir algo. Dios sabe cómo lidiar con nosotros. Dios sabe cómo lidiar. Si no, mire a Saulo de Tarso, que andaba matando a los cristianos. ¿Ah? Mire a Saulo de Tarso. A ese no le podían decir nada. Si le trataban de evangelizar, los mataba. ¿Me entiende? Entonces había que dejarlo. Pero un día cuando iba en el caballo representa el orgullo, se le pareció el Señor y lo tumbó del caballo. Dios sabe cómo tumbarnos del caballo. Dios sabe cómo lidiar con nuestro orgullo. Dios sabe cómo lidiar con la arrogancia. Dios sabe cómo lidiar con la petulancia. Deje que sea Dios, usted siga orando. El hermano William Berkeley escribió: a menudo es imposible hablar con alguna persona sobre Jesucristo. Su insensibilidad, su ceguera moral, su orgullo intelectual, su burla cínica pueden hacerlos inmunes a las palabras de Cristo. Pero siempre es posible mostrar a los hombres a Cristo. Y la debilidad de la iglesia no radica en la falta de argumentos cristianos, sino en la falta de una vida cristiana. Jesús dice que no ofrezcamos las cosas de Dios a las personas que muestran desprecio por las cosas de Dios. Que debemos amarlos, sí. Que debemos orar por ellos, sí. Pero que debemos vivir un testimonio cristiano ante ellos, por supuesto que sí. Pero que no nos involucremos con aquellos que tratan el evangelio con desprecio. Y ya para terminar, dice que debemos entender el valor supremo de seguir a Jesús y la palabra de Dios. Debemos entender el valor supremo de seguir a Jesús y la palabra de Dios. Óigame, hay una razón por la que el Señor usó estas figuras, estas imágenes de cosas sagradas y de perlas en este versículo. Y es porque no hay nada más valioso que seguir a Jesús y la palabra de Dios. No hay nada más valioso que seguir al Señor y su palabra bendita. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. El reino de los cielos es como un mercader de perlas que busca perlas finas. Cuando encontró uno de gran valor, vendió todo lo que tenía y lo compró. El Salmo 19 dice esto acerca de los mandamientos de Dios en su palabra. Dice: más preciosos son que el oro, que mucho oro puro. Salmo 19:10. Óigame, no hay nada más valioso que seguir a Jesús. No hay nada más precioso que amar la palabra del Señor. Pero entonces la pregunta es, por favor, permítame personalizar esta pregunta. ¿Cómo le va a usted en esta área? ¿Cómo está su espíritu con la demás gente y con sus faltas, con sus errores, con sus pecados? ¿Es usted de las personas que ama a la gente o que la juzga? Como dije antes, este es un área de pecado que he estado confesando últimamente y que yo estoy orando para que el Señor me ayude a mejorar. Como le decía el hermano César Rivas, ciertamente es difícil que sea, no somos perfectos, estamos en ese proceso, pero yo sé que Dios nos puede ayudar. ¿Cómo es que abordamos nosotros nuestras relaciones con otras personas? ¿Cómo? Bueno, yo creo que, como dice la enseñanza, debemos practicar el discernimiento. Debemos hacer juicios morales correctos. Pero
Siempre debemos decir la verdad con amor. Debemos acercarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas que aman más que juzgar como jueces. Señor y Dios que estás en gloria, yo te pido que tenga misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes. Por favor, en el nombre de Jesús, yo oro porque esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de todas las personas que están en nuestro listado de oración. Señor, por Ángela, su papá, su nieta, por Matthew, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la bendición de Lex Ureña que están mejorando. Muchas gracias, Señor. Él y toda su familia. Señor, ten misericordia del pastor Domingo Monge, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de toda esta comunidad. Ten misericordia de los hijos del pastor Fernando Hernández, especialmente su hijo, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces el problema. Por favor, ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, los tengo que dejar. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su paciencia. Y hoy es jueves o mañana todavía estoy aquí. Ok, viernes. Los espero mañana. ¿Está bien? Les amo, les bendigo. Que pasen buena noche. Le mando un beso a mis nietos en Honduras, en Guatemala y en la ciudad. Ok. Dios les bendiga. Pasen buena noche. Bendiciones.